Buenas tardes, buenas tardes. Te damos la bienvenida al chat. Yo no iba a ser ni directa hoy. Pero bueno, la gente me preguntó que qué creía del tema de Bukele. Y bueno, ya él tenía aires de dictador, pero ya los consumó. Es un dictador de derecha, pero no deja de ser un dictador, ¿ok? Y lo que ha pasado en El Salvador no es otra cosa que un retroceso a la democracia enorme. El tipo hizo lo mismo que hicieron las Chayo en Nicaragua y Ortega. Fíjate que fue sin hacer una consulta popular. Sin hacer una consulta popular, como ellos son mayoría en el Congreso, de los 60 diputados, 50 son de su partido. Y él envió una petición y reformaron la Constitución sin consultar con el pueblo. Inclusive cambiaron el periodo de reelección de 5 a 6 años y quitaron el repechaje electoral, o sea, no tienes derecho a una segunda elección. Como él tiene la popularidad esa enorme, si gana un voto más que tú, ya es el presidente. Y es verdad que toda esa popularidad se debe a que el hombre se puso duro y que metió en cintura al país y que trajo al país seguridad. Tanta falta que hacía en El Salvador como en todos los países del mundo. Pero se acabó la democracia en El Salvador, ¿ok? No te engañes, eso es una dictadura. Una dictadura donde el poder legislativo, ellos son mayoría, donde todas las instituciones del Estado están representadas por su gente, donde ya la oposición va a tener voz, pero no será escuchada, y donde la autocracia de un gobernante y de su equipo de trabajo se impondrán por encima de todo. Ahí pasó lo mismo que pasó en Nicaragua con Ortega y con la Chayo. Y es lo mismo que pasó en los días de Somoza y es lo mismo que hay en Cuba. Lo que un dictador de derecha, que había una grande tragedia nacional allí, que había que ponerle seguridad al país, es verdad. Pero yo creo que no debió aprovecharse de esa popularidad para reformar la Constitución sin consultarla con el pueblo. Porque hoy sí, hoy el pueblo está eufórico, está contento con él. Pero eso que hoy es populismo se va a convertir un día en autoritarismo. Así empezó Fidel Castro. Todo el pueblo con el comandante en jefe. Y mira dónde nos condujo. Claro, nos condujo a la ruina porque era comunismo. Pero Bukele no va a conducir al país a la ruina, no económica, pero sí democrática. Imagina que Bukele tiene 30 y pico de años. Y si la nueva reforma le da la capacidad de estar ahí, la reelección indefinida, ahí va a estar hasta que tenga 70, 40 años más le quedan a Bukele en el poder. Ya te puedes imaginar, 40 años bajo los dictados y los designios de un solo pensamiento y de un solo hombre. Y eso no debe ser así. El poder en una nación tiene que ser rotativo. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un proyecto social. Y la democracia tiene la democracia tiene que ser como un fuelle, como un muelle, tiene que ser flexible. Se estira y se encoge. Es como en Estados Unidos, que viene un gobierno demócrata débil y viene un republicano fuerte. No puede ser fuerte, porque metes al ciudadano en una prisión. Y no debe ser débil, porque lo metes en una anarquía. Ya era hora de que Biden se fuera. Tiene que venir Trump. Pero Trump no puede estar eternamente ahí. Porque ese poder eterno y vitalicio hace creer al que ostenta el poder que él es imprescindible, que él es el Estado Samoa. Él es Luis XIV, yo soy el Estado, el Estado Samoa. No es así. No es así. No es así. Ahí había que retirarse del poder, dejar que otra persona gobernara y tal vez buscar la posibilidad de que yo pueda volver a gobernar. Pero la democracia es irse y venir,
No como Netanyahu lleva 24 años en Israel metido. No, no, no es así, eso no es así. Eso no es así, eso es sucesión dinástica dictatorial. Sí, yo sé que el hombre ha hecho un trabajo excepcional, pero hasta ahí. Él es un servidor público. Bukele lo único que hizo fue cumplir con su deber. El deber de un patriota es resguardar y salvaguardar su pueblo. Bukele no ha hecho nada que tenga mérito ninguno. Ese es su deber. El deber mío como ciudadano es defender mi patria, ser un político honesto, trabajar por mi pueblo. Uno no va al gobierno de la República para que el pueblo le tema a uno, ni para que el pueblo tenga que darle a uno explicaciones. Yo soy el que tiene que estar orgulloso de que mi pueblo me dio esa confianza y ese voto. Yo soy el que tengo que rendirle cuenta a mi pueblo. Yo soy el que tengo que tenerle temor al pueblo. El pueblo no tiene que tenerme temor a mí. El pueblo es el que tiene el derecho. El pueblo es como el dueño de una finca que te la da a ti político para que tú se la administres. Y tienes que rendir cuenta. Por lo que yo, el pueblo, que soy el soberano, el dueño, he puesto en tus manos. Tú no tienes que desatar una cacería de brujas contra el pueblo, ni estar señalando a ciudadanos. No, no es así. Porque ningún gobierno tiene derecho, decía Martí. Derecho tienen los pueblos de quitar y poner a sus gobiernos. Cuando han llevado a la nación a la ruina moral o a la ruina económica, es el derecho del soberano. Porque es una forma de gobierno republicano. No es una monarquía donde la soberanía reside en el monarca. No es una teocracia donde el poder lo tiene el líder espiritual de la fe. No es una autocracia donde se hereda el título de la nobleza de padre a hijo por noble. No es así. Es una forma de gobierno republicano que nace de la expresa voluntad del pueblo, en el cual reside la soberanía. Y Bukele lo que ha hecho es convertirse en un dictador abiertamente ya. Y eso no es saludable. No es saludable. No. Ahí no hay chequeo y balance del poder. Ahí todo el poder está inclinado hacia el oficialismo. Los jueces, los tribunales, la asamblea, las alcaldías, las gobernaturas de los cantones, todo un solo bando y no hay espacio para la oposición. No. No. Eso no es así. Que me perdonen los seguidores de Bukele, pero eso es el linchamiento de la democracia salvadoreña, ¿ok? Te damos la bienvenida al chat. Recuerda proteger tu privacidad y satisfacer nuestros lineamientos de la comunidad. Los quiero mucho, gracias por su sintonía y gracias por estar ahí. Israel Casavilla, mi amigo el encapuchado, te quiero cantidad, quería que lo supiera. Gracias por ese cariño, amigo mío. Dijo Yuneluit Ciso, dijo hola. ¿Dónde estaba María Elvira y María Corina? Así empezó Fidel. Claro que sí. Detrás de eso viene la izquierda. No es que él sea de izquierda, él es un gobernante de derecha. Pero no es eso, que es una dictadura. Es una dictadura donde están atropellados los derechos de los ciudadanos. No es así. No, no. El poder no es tuyo, Nayib Bukele. El poder es del pueblo de El Salvador. La democracia te dio un voto de confianza para que la hicieras más fuerte, no para que la quebrantaras ni la debilitaras. No, no. Sí, te agradecemos que los presos están presos y ya. Pero ya, hasta ahí. Tú no eres el salvador de la patria. No es Nayib Bukele el Salvador. El Salvador es Jesucristo. Es nosotros el pueblo. La Constitución dice, we the people, nosotros el pueblo. No tú Bukele, no Díaz-Canel, no Trump, no Les Hace Moa, no, nosotros el pueblo. ¿Por qué la Constitución americana dice, we the people, con el pueblo, by the people, with the people, by the people? Así que with the people, from the people and by the people. Con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es we are the people, we the people, nosotros el pueblo. No el Mesías Redentor. Una nación la hace frente al pueblo. No es Fidel Castro, no es el Partido Comunista, son todos los cubanos. No es así.
Aunque tú... No, ya es un dictador abierto. Ya reformaron la Constitución sin contar con el pueblo. Ya quitaron el periodo presidencial de 5 a 6 años. Ya quitaron el repechaje político, que es que vuelvas a segunda vuelta. Ya todo eso lo quitaron. Ya la reelección es indefinida. Ya. Y como tiene popularidad y el pueblo se aprovecha de la ignorancia del pueblo, que es verdad que ha hecho una obra extraordinaria, pero ahora se convierte en un dictador de derecha. Ahora es un Pinochet intolerante. No es así. Y ahora atropella los derechos humanos. Y atropellar los derechos humanos, aunque tú seas un delincuente, tú tienes derecho a un juicio. Y tienes derecho a que un tribunal, que es un poder independiente al oficialismo, decida si tú eres culpable o inocente. No es así. No es enciérralos a todos porque hay delincuentes. No. No es así. ¡Ey! Get out and go. Vete. O get out of here. No es así. Porque entonces viene el abuso de poder. Yo sé que son pandilleros, pero entonces ahí se comete la injusticia. Ahí te llevas también al bueno. O al que era menos culpable. Porque todos los delitos no están tipificados igual en un código penal. No es lo mismo que yo sepa que van a cometer un delito a que ya sea el comisor de ese delito. No es lo mismo. No es lo mismo. La participación en el delito es el que establece el grado de culpabilidad y pena, según el derecho penal. No es así. No es así. Denle que vamos, hermano. Criminal es criminal, fuego a todos, no Zule Luin, no sé qué cosa. No es así, no. Porque para eso hay una cosa que se llama derecho. Y derecho es lo que te pertenece intrínsecamente y es propio tuyo, no te lo otorga la Constitución. Tú tienes derecho como ser humano. La ley te da el derecho, no el privilegio. Cuando usted está frente a un tribunal, el juez te dice, el secretario dice, la ley le da el derecho. La ley no da privilegios ni prebenda. Subulum Yisrael. No, porque todos los seres humanos somos iguales en dignidad humana. Está bien, tú tienes que demostrarme en un tribunal que yo soy culpable del delito que tú me imputas. Haya lo que haya en la nación, terrorista, pandillero, lo que haya, tú tienes que demostrarme que yo soy esa persona. Tú no puedes encerrarme a mí por un capricho solamente porque hay delincuentes en el país. No es así, ni porque yo me junto con delincuentes. No, tú tienes que probarme que yo soy ese delincuente. Es el derecho. ¿Ok? Yo no, espérate un momento. Espérate un momento. Entonces quiere decir, que ahora quiere decir que porque jamás entró en Israel el 7 de octubre y mató a 1.300 judíos, Israel tiene el derecho de bombardear a todos los palestinos y matarlos a todos. Porque de ahí salió jamás. No es así. No, señor, perdóneme, pero no. No es así. Usted tiene que demostrar en un tribunal que yo soy un pandillero. Usted tiene que demostrar con el habeas corpus, con la prueba del delito, frente a una audiencia que yo soy ese criminal. No es como usted diga, no es porque si no tuvieron piedad, no. Que los pandilleros no hayan tenido piedad y que hayan sido unos criminales y que hayan sembrado el terror durante 30 años, no le da derecho a nadie a ponerse por encima de la justicia. ¿Está bien? Saludos, Junior Batista. Buenas noches a todos.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando toda Venecia me hablaba de amor. El lejano fulgor de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué triste soledad, qué sola está Venecia, si me faltas tú. Una góndola va recordando el ayer, qué triste está Venecia sin tu amor. Qué lindo cantaba Charles Aznavour, 90 años cumplió esa canción hace poco. Buenas tardes, maestro Pancho Sancho. Es que la Argentina aspiramos a hacer lo mismo con Milei, pero porque enfrente tenemos una izquierda castrista radical. No, en Estados Unidos es muy difícil que llegue una dictadura. Muy difícil que llegue una dictadura en Estados Unidos. No puede hacer. Porque aquí no es que, aquí primero que todo, aquí no pasa como pasa allá. Aquí Bukele se aprovechó de que tenía de los 60 diputados 50 de él. Mira qué inteligente fue Bukele, mira. Primero redujo los cantones y redujo las alcaldías. ¿Por qué? Porque al reducir los cantones y las alcaldías, achicaba el margen de la gente que estaba con él. O sea, entre más amplios son los cantones, hay más municipios, entonces hay más posibilidad de que haya oposición, porque es más grande, se puede ocupar más espacio. Lo redujo. ¿Y ahora qué hizo? La Constitución salvadoreña decía que nada más tenías derecho a un solo periodo. Pasó el primer periodo, pero según él la obra no estaba conclusa. Sí podía haber seguido otra persona, el otro candidato de su partido, o Ciris Luna, o la vicepresidenta. No. ¿Por qué? Porque le gusta el poder y quiere estar eternamente allí. Entonces ahora coge y cambia los estatutos, cambia los estamentos militares, cambió los jefes de la policía, cambió los jefes en el ejército. Ya la gente allí no llegó al poder por su capacidad. Llegó ahora a los que están en el poder, en la fuerza pública, en la Policía Nacional Civil, en la Fuerza Armada, le deben el ascenso de su cargo, no a su jerarquía dentro de la institución, sino a la fidelidad a Bukele que se la otorgó. ¿Me entiende? Y ya después de eso comienza la asamblea de ellos sin hacer una consulta popular. No consultaron al pueblo. No hicieron un plebiscito nacional incluyente para preguntarle al pueblo de El Salvador si querían la reelección indefinida. No fue la asamblea. La asamblea se reunió, cambiaron de 5 para 6 años el tiempo de la elección, quitaron el repechaje político, que es la segunda vuelta, a una sola vuelta el candidato que más tenga, y automáticamente ya. Hace un tiempo cambió los fiscales y los jueces, que son los que imparten justicia, y puso su gente. Los acusó a todos de corrupción. Y entonces, ahora llegamos aquí. Ahora ha muerto la democracia en El Salvador. ¿Por qué? Porque viene un hombre a gobernar indefinidamente. Y no es así. Y ahora no habrá espacio para la oposición. Ahora, como toda la gente que está en las asambleas de él, van a dictar leyes y leyes y leyes para amarrar el poder. Como pasa en Cuba. ¿Por qué? Porque no hay una voz que sea un contrapeso, no te van a dar espacio. Entonces tienes a favor tuyo la fiscalía, el sistema de justicia, la Fuerza Armada, la policía, las alcaldías, los cantones, la asamblea y el poder. Todo lo tiene un tipo y su gente. Es una dictadura completa. Completa. Eso no es saludable para la democracia. No es saludable que todas las aguas de un río sean turbias.
No es saludable que para un río que todas las aguas sean amargas. No. Tiene que haber agua dulce y agua amarga. Tiene que haber noche y tiene que haber día. Es contrapeso social. ¿Ok? Y ahora estamos bien. Pero va a llegar un momento en que la euforia va a pasar y la popularidad va a pasar. Y cuando se levanten las voces a reclamar, él las va a reprimir. Porque entonces él va a creer que están luchando contra él, porque todos los derechos son suyos. Y vamos a estar frente a un Pinochet en los próximos 5 años. Te la puedes jugar que es así. Que fue como pasó en Nicaragua. Cuando el pueblo le pida que se vaya y se tiren para la calle, los va a reprimir. Y va a decir que es la oposición. Y va a utilizar, no, porque quieren que volvamos al pasado, a aquel Salvador inseguro. Y siempre se va a levantar sobre eso. A ese Salvador inseguro, porque quieren, ¿por qué no reclamaban antes cuando los derechos humanos siempre van a volver a lo mismo? Como Fidel Castro siempre volvía a lo mismo. No, porque es el batistato y patatí y patatá. Eso es populismo, mi amigo. Lo sensato fuera que se hubiese respetado la ley. Y lo primero que hizo Bukele fue no respetar la ley. Quiso que la gente respetara la ley, pero no la respetó, porque lo afectaba a él. La Constitución salvadoreña decía que era un solo periodo. Y porque era un solo periodo, él pudo llegar al poder. Aunque Arena y el FMLN fueran dos gobiernos, dos partidos políticos corrompidos, pero había una ley que fue lo que le dio a él la posibilidad de llegar al poder. Un solo periodo. Por malo que sean y por poder que tengan, Funes y el otro que estaba allá, Sánchez Serén, ¿no? Que estaban con Maduro ya, por corrompidos y por malos que fueran, había una ley y ellos la respetaron y tuvieron que irse. Pero él vino ahora y la quebrantó. Ahora ya no hay espacio, porque ya ahora sus enemigos políticos no tienen espacio. Porque él tiene ahora siempre la posibilidad. Ahora el poder está equilibrado hacia su lado. Y no es así. No es así. Bukele no es imprescindible para salvar al pueblo de El Salvador. Es el pueblo de El Salvador, no es Nayib Bukele. No. Él no es un Mesías redentor. Osiris Luna puede hacer lo mismo que él. Él no es más patriota que Osiris Luna. Ni es más patriota que el jefe de la Policía Civil Nacional. Ni es más patriota que el jefe de la Fuerza Armada. Ni es más patriota que un diputado de Arena, un diputado del FMLN que sea verdaderamente hombre honesto. Todos los hombres no son ladrones. Hay luces y sombras en todos los partidos y en todos los políticos. Eso es negativo para la democracia. Bukele lo que ha hecho es enterrar la democracia en El Salvador. ¿Ok? Pero como el pueblo ahora está en la euforia y Escobita Nueva barre bien, ahora todo es amor y cariño. Es como la jeva que se casa con el tipo enamorado, pero a medida que pasan los años vienen los problemas. Y el tipo tiene una tendencia a ser un abusador y un autoritario. Y eso es lo que es Bukele, un autoritario. Es un autócrata. Y eso va a traer nefastas consecuencias para el pueblo de El Salvador, ¿ok? El pueblo de El Salvador, por seguridad, cambió su libertad, automáticamente. Ya el pueblo de El Salvador no es libre. Ahora están bajo los caprichos y los designios de un partido político y de un autócrata en el poder. Que me perdonen los salvadoreños, pero es así. Él debió irse y dejar que viniera otra persona. Si él amaba tanto a El Salvador, debió ir al Congreso de la República y legislar. Vamos a legislar aquí para que ningún presidente en el futuro pueda amnistiar a los pandilleros del SECOP que han sido sancionados y que se le ha probado en los tribunales de que ellos son los causantes de toda la desgracia que ha vivido nuestro pueblo. La ley. La ley. El ejemplo se da por la casa y el primer hombre que ha violado la ley en El Salvador se llama Nayib Bukele. Él, que violó la Constitución cuando decía que no había un segundo periodo de reelección. Y se aprovechó del populismo. Igual que Fidel Castro, que llegó al poder, y se aprovechó de lo que había hecho, y se aprovechó de que había hambre, de que había miseria, que habían campesinos, y empezó a quitarle al rico para darle al pobre, y mira dónde Cuba terminó.
Y mira dónde terminó la Nicaragua de la Chayo y mira dónde terminó la Nicaragua de Ortega, ¿ves? Una familia dueña del poder, como el chavismo en Venezuela, ¿ves? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque quebrantó la Constitución. Él violó la Constitución y la acomodó a su antojo. ¿Para qué? Para perpetuarse eternamente en el poder, como Putin. No es así. Debería haber una ley que diga la Constitución de la República no se puede cambiar bajo ningún concepto. Por eso la democracia americana es tan sólida. La democracia americana dice, para enmendar esta Constitución o para agregar la enmienda, tienen que votar 2/3 en el Senado, 2/3 en los estados y 2/3 en la Cámara. De lo contrario no se puede pasar la ley. Pero como ellos eran mayoría, imagínate. No, pero se luyó en Israel. No, el pueblo manda no. No, el pueblo manda no es así. El pueblo manda no es así. No. Los pueblos, ¿por qué tú crees que la democracia es representativa? La democracia no puede ser participativa porque el pueblo, la pobre mujer que está palmeando tortillas en una pulpería, no sabe nada de leyes, no sabe nada de democracia, no sabe nada de tiranía, ni de autócrata, ni de autoritarismo. Ella no sabe nada de eso. Y tú le consultas a la pobre mujer y ella ve el beneficio que el presidente ha hecho, pero ella no ve los riesgos que hay en perpetuar un individuo en el poder. Porque estamos hablando de un ser humano, no es Dios. Y el hombre por naturaleza es déspota. Y ahí están los ejemplos a lo largo del mundo. Mira dónde terminó Stalin, mira dónde terminó Mao Zedong, mira dónde terminó Putin, mira dónde terminó Franco, mira dónde terminó Pinochet, mira los Castro y con su nefasta obra en Cuba. La democracia tiene que ser representativa. Yo que no sé nada de economía, contrato a un economista para que vaya a hablar por mis intereses económicos frente al gobierno y frente al poder. No es así. No funciona así. Tú no puedes aprovecharte de que ustedes son mayoría para dictar leyes, porque entonces hay un desbalance de poder. No es así. Como el Congreso de El Salvador es unicameral, ahí hay un problema enorme. No es así. Y no quisiera equivocarme, pero ojalá esté equivocado. Pero va a llegar un momento en que van a cansarse de Bukele y van a querer quitárselo arriba. Y no van a poder quitárselo. ¿Ok? No estoy hablando de que si han pasado y han hecho o no han hecho. No estoy hablando de eso. Cuba era igual y mira que Fidel, ¿a dónde Fidel llevó la nación? Y habían personas sin comida y empezó a darle comida. Y habían personas sin escuela y les dio escuela. Y mira dónde terminó Cuba. No es así. No es así. Una nación se solidifica sobre la base del respeto al imperio de la ley. Y el primer violador de la ley es el primero que tiene que cumplirla. La ley está por encima de todo el mundo y nadie puede estar por encima de la ley. El primer hombre que violó la ley en El Salvador fue Bukele. La Constitución decía que era un solo periodo y cambió la Constitución para reelegirse y no le bastó con eso. Ahora quiere una reelección eterna. Ya no le bastaba con que lo adoraran en el cantón, ahora quiere que lo adoren eternamente. No es así. Es un cóctel letal para la libertad del pueblo de El Salvador, te lo digo yo. Cambiaron la libertad por seguridad pública. Han decidido vivir en una prisión segura.
antes de vivir en una libertad peligrosa. No es así. No es así. Eso es una dictadura ya, abierta, donde todos los poderes del Estado están en manos de un individuo. Él controla el legislativo, controla el sistema judicial, controla el ejecutivo, controla la fuerza pública, fuerza armada, y controla el Tribunal Supremo Electoral. Lo tiene todo. Él es Maduro en otra versión. Él es Nicolás Maduro en otra versión. Lo mismo que le criticó a Maduro es él. Él es lo mismo que Daniel Ortega. Él es lo mismo que los comunistas de Cuba sin hambre, con una libertad económica. Es lo mismo que el Partido Comunista Chino. Bukele es lo mismo. No tiene ninguna diferencia. Métanselo en la cabeza, es lo mismo. Estamos hablando de leyes, de lógica, de democracia. Él no tenía ningún derecho a reformar la Constitución. Se aprovechó de un problema que había en el país para catapultarse al poder eterno. No es así. No es saludable para nadie que un hombre lo gobierne eternamente, porque entonces él se cree el salvador de la nación. Y entonces se pierde el concepto, nosotros, el pueblo de El Salvador, ya no será nosotros el pueblo, es Bukele el salvador del pueblo. No es así. La democracia está cimentada sobre el soberano, que es el pueblo, no sobre el poder autoritario de un individuo. Ustedes de eso no saben nada. ¿Entienden cómo funciona? Ese es el temor del pueblo. El temor del pueblo es que cuando venga otro, por la corrupción propia de Arena y del FMLN, entonces otra vez los pandilleros vayan y vuelvan a sembrar el caos. Y otra vez la inseguridad y otra vez el retroceso. Había que legislar, porque es que el pueblo de El Salvador le ha puesto su seguridad en la persona de un individuo. Había que llevar al Parlamento, a la ley, de que esas personas no salieran nunca más, que tenían que cumplir íntegramente su sanción. Más nada que eso. Pero la gente tiene miedo que si Bukele se va del poder, vengan los corrompidos gobiernos que pasaron, que nunca hicieron nada, ni Funes, ni Serén, ni nadie hizo nada, y entonces el país vuelva a lo mismo. Yo entiendo la preocupación del pueblo. Ahora, el que no actuó aquí con legalidad es Bukele, que sabe lo que hay que hacer y no lo hizo. ¿Por qué? Por amor al poder eterno. Porque él cree que sin él el país volverá a lo mismo. Entonces Osiris Luna no es nada allí. Ni ninguno de los políticos que están con él es nada allí. Él es el Dios sin. En otras palabras, lo que él le ha demostrado al pueblo de El Salvador y lo que el pueblo ha demostrado con esto es que sin Bukele El Salvador no puede existir más. Eso es lo que han demostrado, ¿no? Que ustedes no se pueden autogobernar sin Bukele, que ustedes no pueden ser seguros sin Bukele, que si Bukele deja de ser Bukele, a ustedes se les acabó la vida. Eso es lo que han demostrado ahí. ¿Qué otra cosa han demostrado? Entonces, ¿dónde queda el concepto? Nosotros, el pueblo de El Salvador. La soberanía reside en un Bukele o en el pueblo. ¿Dónde está el poder del pueblo de El Salvador? ¿En Bukele? ¿Bukele es el poder o ustedes son el poder? Era a lo que yo me baso. Yo no estoy cuestionando la gestión del hombre. Excelente el trabajo del hombre. Un patriota excepcional. Hizo lo que había que hacer, que era lo correcto. Pero no ha hecho nada grandioso para que lo alaben. Ha hecho lo que tenía que hacer, cumplir con su deber, con el deber de un patriota. El deber de un hombre que tenía el poder, que tenía dinero, la mejor herramienta para ejercer el poder en función de su pueblo, del bienestar de su pueblo. Bukele no ha hecho nada para que lo alaben. Cumplió con su deber. Con su deber, era su deber, es el deber de cada ciudadano, morir por su patria, salvar su patria, ser honrado y representar su patria, nada más que eso. Él no ha hecho nada del otro mundo. Lo que pasa es que estos pueblos de América hispana
En el periódico, nosotros los hispanos, cogemos el periódico en la casa para limpiarnos las nalgas y ponerla en la letrina. No leemos un libro, no sabemos nada, apenas podemos sobrevivir por esa misma corrupción que le damos de la monarquía española y caemos en esto. Entre Bukele y Maduro no hay ninguna diferencia. Mañana Bukele hace una elección y el Consejo Nacional Electoral va a decir que él ganó aunque no haya ganado, porque no hay manera ninguna de constatar los votos allí, porque el Consejo Supremo Electoral Nacional lo puso él y le deben ese espacio y ese lugar en el poder político de la nación a Bukele. ¿Me entiendes? Ya tu poder no emana de la democracia, emana de lo que te dio el presidente. Ya son dádivas, prebendas y favores. ¿Entiende cómo funciona? Él y Maduro son la misma cosa. No hay ninguna diferencia. Uno de derecha y el otro de izquierda, pues son lo mismo. ¿Ok? Me voy, te quiero mucho. Un abrazo, que Dios te ayude. Te das cuenta y siempre van a lo mismo, ¿ves? ¿Ves? Tú lo que quieres es liberar a los delincuentes. No, yo no quiero liberar a los delincuentes si yo no soy el salvadoreño. Ahí es donde se esconde, ahí es donde Bukele escondió su populismo y su trampa. No, que ustedes lo que quieren es liberar a los delincuentes. No, si para eso están los tribunales. Para eso están los tribunales. Tú no eres juez, Bukele no es juez, es el presidente de la República. Son poderes separados. Él no puede dictar sentencia, ni puede decir que este es criminal o no. Para eso están los jueces, que son los que se encargan de impartir justicia. No hicieron otra cosa que cambiar su democracia y su libertad por la seguridad pública que Bukele les ofreció. Más nada que eso. Mañana viene una hambruna, una crisis enorme, y viene un hombre repartiendo pan a todo el mundo, y entonces ustedes cambian a Bukele por un plato de comida. Es lo mismo que han hecho, no han hecho otra cosa. Si mañana viene una hambruna, una crisis mundial, y en El Salvador no hay ni para la tortilla, ni para el frijol, ni para la quesadilla, vengo yo y reparto un plato de frijol, quesadilla y arroz, y cambian a Bukele por mí. Es lo que han hecho ahí. No han hecho otra cosa que cambiar su libertad y la democracia, que era el cimiento de su Estado, por la seguridad que Bukele les ofreció, por el miedo que Bukele les ha metido, que es con razón, las pandillas son un fenómeno, una realidad. Por el miedo cambiaron la libertad y la democracia. Es como la mujer que el hombre la maltrata, pero por temor a salirse a ganar la vida, a la inseguridad de no encontrar un empleo, de no saber con qué vivir, aguanta palo y maltrato, y ustedes lo que van a pasar a partir de ahora es que ustedes van a aguantar autoritarismo, ni más nada que eso. No, es lo que les viene, no les viene otra cosa. Porque se va a gobernar por decreto, es lo que yo diga. Es como Putin en Rusia, que es lo que yo diga. Es como Canel en Cuba, es lo que yo digo. Es como Maduro, es como yo digo. Es como Ortega. ¿Cómo es en Nicaragua? ¿Ven cómo es en Nicaragua? Así es en su país a partir de ya. Es igual. Lo mismo. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas, maestro, dice mi hijo, que por esta zona que vivimos hay muchas cosas de metal en una cuadra. Busquemos a este pandillero desde ahora. ¿Te das cuenta? Ahora yo soy pandillero. Yo soy cubano, criatura, yo no tengo nada que ver con eso. Estoy haciendo un estudio. Gracias, Yuna Luis Ciso. Yo estoy haciendo un estudio. Bukele quiere que se respete el imperio de la ley, pero el primer violador de la ley fue él. ¿Qué decía la Constitución de El Salvador? Un solo periodo. Entonces, gracias a que Funes respetó la Constitución y Sánchez Serén respetó la Constitución, Bukele pudo ser presidente. ¿Tú te imaginas si Funes y Sánchez Serén hubiesen violado la Constitución? Bukele no habría podido llegar.
Ahora, ¿quién puede llegar con Bukele? Nadie. Nadie puede aspirar a la presidencia excepto Nayib Bukele, el zar de las maras de Centroamérica. Y a mí me cae bien Bukele, y es un hombre excepcional, y es un hombre de un valor enorme, sí, pero hasta ahí las clases. De ahí para allá, no es saludable para El Salvador que ese individuo ostente todo el poder. No, señor. Para nada. No. La Fuerza Armada debería derrocarlo del poder. No, señor. No. No es así. No. Pero como la Fuerza Armada le debe el ascenso a él, pues entonces, imagina. Bukele y Maduro son lo mismo, con una dictadura de derecha. Más nada. ¿Qué hacía Correa? Llegar al poder, socavar los cimientos de democracia, reformando la Constitución. Y eso mismo quiere hacer Gabriel Boric en Chile. Y eso mismo hizo Evo Morales en Bolivia. Mira, a ver, mira el comunismo que ha armado en Bolivia por eso mismo. Más nada que eso. No. No, señor. Mira a ver si Petro quiso reformar la Constitución en Colombia para reelegirse eternamente y el Parlamento de Colombia le dijo: negativo, papá. Termina tu periodo y te vas. Mira a Andrés Manuel Obrador, que lo quiso hacer en México. Le dijeron: no, te vas de aquí. No. Muchas gracias, cabecita de algodón. Muchas gracias, señor Nayib Bukele, por haberle puesto paz. El pueblo de El Salvador te saluda, te quiere. Vas a ocupar un lugar en la patria, como el lugar que ocupó el arzobispo Arnulfo Romero. Igualito. Estás en el mismo lugar, pero ya tu hora pasó. Gracias por servir a la patria. Nuevas ideas, nuevos bríos, otras maneras de concebir. No. Eso no es saludable para la democracia del Salvador. De hecho, a partir de ahora en Salvador ya no hay democracia. Donde el poder está inclinado por un solo lugar, no hay democracia. Ya no hay democracia en El Salvador, ¿ok? No, yo estoy haciendo un estudio sobre lo que es autoritarismo y democracia. Lo mismo que hay en Cuba es lo mismo que hay allí. Lo único que no tienen el hambre de Cuba porque no es un partido comunista. Más nada que eso. No, yo no, Pepe, a ver. A ver, no. Paren el chat, no escriban más. Yaret Cermeño. Democracia son las pandillas según vos. Mira, yo conozco tu país más que tú. Yo viví 22 años en Honduras. Yo iba a Usulatán. Yo iba a El Salvador a buscar coco y buscar marisco una vez o dos veces al mes desde Honduras. Yo conozco tu país mejor que tú. Yo me enfrenté al fenómeno de las pandillas todos los meses cada vez que entraba a El Salvador. Y yo conozco cómo funciona El Salvador. Nadie está poniendo en tela de juicio la obra que hizo Nayib Bukele con relación a ponerle fin a la inseguridad. No. Primero que todo, Nayib Bukele no ha hecho nada grandiosa. Cumplió con su deber. Métetelo en la cabeza, que él no ha hecho nada extraordinario. Es su deber. El deber de un padre es buscar comida, abrigo, ropa y zapatos para sus hijos. El deber del presidente de la República, que es la representación de un padre, es trabajar por todos los salvadoreños. Él encara la voluntad y la libertad del pueblo de El Salvador, porque él es el padre de los salvadoreños. Él es la máxima figura de la República y tiene que ser un ejemplo de cohesión, de honestidad, de valor, de transparencia, de sinceridad, de despojo, de desprendimiento, de altruismo, de humanismo y de justicia. ¿Me entiendes? La nación de El Salvador no le debe su existencia a un hombre. No es gracias a Bukele
que estamos vivos. No es gracias a Bukele que tenemos el país que tenemos. No, es nosotros los salvadoreños, nosotros el pueblo, donde radica la voluntad expresa y soberana de una nación, es en la voluntad popular, es en el pueblo. Quiero que entiendas que el poder emana del pueblo, que él no ha dado ninguna dádiva, fue el pueblo que le dio dadivosamente el poder para administrar la nación, que él no ha salvado a nadie, que él no ha rescatado a nadie, que es como un dueño que te da una empresa para que tú la hagas eficiente. Y al final lo único que ha hecho es cumplir con tu deber. Tu deber es que esta empresa sea eficiente, productiva, competitiva, que innove, que se actualice. Ese es tu deber, tu trabajo es ese. No es que tú, gracias a ti, sin ti, allí sin ti, este pueblo no viviría. No. Lo que pasó fue que Funes y Sánchez Serén y todos los demás no hicieron lo que tenían que hacer. Y en esa grande decepción aparece Bukele y se llena de valor y hace lo que nadie había hecho. Pero Bukele lo único que ha hecho es lo correcto, lo que tenían que hacer los verdaderos presidentes, ni más ni menos. Pero ahora el legislativo, todo es del oficialismo. El poder ejecutivo es él que es el oficialismo. El Poder Judicial son ellos del oficialismo. El Consejo Nacional Electoral son ellos del oficialismo. Ahora toda voz que se levante, todo periodista que critique, todo miembro de la Asamblea, su voz será acallada por la mayoría. Y siempre lo acusarán de lo mismo. No, porque vos lo que querés es que vengan las pandillas, porque los gobiernos pasados no hicieron. Y sobre esos errores van a levantar la dictadura del presente. No es así. No es así. Te voy a decir lo que es la libertad. Y luego te voy a decir qué cosa es la democracia. Mira, la libertad es el derecho que tiene cada individuo a ser honrado, a hablar sin hipocresía, a entender que todo emana y le es propio por naturaleza, que su libertad no depende ni de la fidelidad a un caudillo, ni las loas, ni alabar a nadie. Esa es la libertad. Y dos, ¿qué cosa es la democracia? La democracia es donde impera el imperio de la ley, donde la ley está por encima de todo el mundo y nadie está por encima de ella, y donde los más poderosos son los primeros que tienen que cumplir con la ley para darle el ejemplo a los más débiles. ¿Qué democracia es donde las minorías, los que son menos, ya sea política, étnica o económicamente, están representados y defendidos por la mayoría, no atacados? Si mañana hay 5 parlamentarios de Arena y 2 del FMLN y Bukele y su tropa los atacan allí, eso es una dictadura de los muchos contra los pocos. El deber de ellos es escucharlo, sentarse, trabajar, coloquial y protegerlo porque son menos. Esa es la democracia. ¿Ok? Ahora, si ustedes quieren cambiar la libertad y la democracia por la seguridad, ustedes han decidido vivir en una prisión segura antes que en una libertad peligrosa. ¿Me entienden? Más nada que eso. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto Bukele todas mis ilusiones. Bukele y Maduro son la misma cosa. Lo mismo. Maduro no se va, Bukele no se va. ¿Quién va a constatar mañana que el candidato de Arena ganó? Nadie. Si es la misma piña. Para que tengan una idea de lo que está pasando, para que vean, mira. Vamos a suponer que hagamos un juego de pelota, ¿verdad? Y yo voy a batear contra Bukele, que es el pitcher. Sí, pero es que el ampaya es del equipo de Bukele. Y el primera base es de Bukele. Y el árbitro de primera, y el de segunda, el de tercera, y el cargabate, y los jueces. Entonces, ¿quién va a votar a favor de mí? Soy yo contra todo el equipo de Bukele. Mañana, cuando tú te presentes en una elección contra Bukele, siempre Bukele va a ganar con la mayoría de los votos. ¿Y quién va a contratar eso si el Consejo Nacional Electoral es del oficialismo? Porque su poder y su ascenso emanó
de las dádivas que le otorgó el autócrata que gobierna. Lo mismo que en Venezuela. Ganó Maduro porque el Consejo Nacional Electoral lo puso Maduro y responde a Maduro. Y la Asamblea responde a Maduro. Y Badrino López responde a Maduro. Y el GSBIN. Y todo, no hay ganas, lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, lo que con una economía de libertad en derecha, pero es lo mismo, no ha pasado más nada. Lo mismo. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya Bukele traicionaste todas las libertades, en vez... Albertico Godorregaray. Claro, tú no ves que es un culto ciego a la personalidad de un hombre. Ahí se perdieron ya. Así era Fidel, culto ciego ya. Eso es un cóctel letal. Bukele mañana le dice a todo el pueblo de Salvador, quítense los pantalones, que voy para allá, y todo el mundo se los quita. ¿Están ciegos? No me está pagando nadie, pero es la realidad. A ver, yo te puedo preguntar, Elena Luarca, ¿qué decía la Constitución de El Salvador? Que el periodo electoral es un solo periodo. Y te vas. Y porque porque Funes respetó la Constitución y porque Sánchez Serén respetó la Constitución, Bukele pudo ser presidente. Pero ahora con Bukele no puede ser presidente nadie. ¿Cómo vas a ser presidente contra un tipo que tiene esa popularidad y que todas las instituciones del Estado responden a sus intereses? Porque él formó un gobierno. Cuando tú formas, escucha esto, cuando tú formas un gobierno y tú llegas al poder, tú cambias la Fuerza Armada y el mando militar y cambias los jueces. Y tu asamblea, la asamblea tuya es mayoría porque tú eres el que estás gobernando. Entonces, todo lo que llegó, Bukele puso su gente, incluyendo el CNC, Consejo Nacional Electoral. Ahora tú no puedes competir porque hay desventaja, mijo. Tú no te das cuenta que hay desventaja. Soy yo contra Bukele y toda su gente. Porque no hay equilibrio de poder. Porque los jueces representan al oficialismo, que Bukele cambió los jueces y los fiscales. Son los que él puso. Son su gente. Son las Fuerzas Armadas gobernadas por su gente. Son los parlamentarios que son su gente. Son las alcaldías, en los cantores, en los municipios, su gente. Es el Consejo Nacional Electoral que él puso. No hay gane. Siempre va a ganar Bukele, aunque nadie vote por él. ¿Quién va a ir a contratar eso allí? Si es su gente. Así hizo Maduro. ¿Ves por qué la democracia es tan necesaria? Para eso mismo. Por eso Trump dice aquí, depórtalo, y dice un juez, no lo puede deportar. Vamos a la Corte Suprema, dice la Corte Suprema, eso es anticonstitucional. Por eso la democracia de Estados Unidos es única. Aquí tú no puedes hacer lo que te da la gana, porque él en El Salvador hace lo que le da la gana. Utilizando su popularidad y la gran necesidad que tenía el pueblo de El Salvador de tener paz en medio del terror de las pandillas. Pero cambiaron la libertad por una prisión segura. Hoy El Salvador vive en una prisión segura. Hay que hacer lo que Bukele diga, porque si no eres pandillero, porque si no quieres volver al pasado, porque si no estás en contra del pueblo de El Salvador. Ese populismo, utilizan todo eso para acabar contra ti. No, tú lo que quieres es que vuelva la pandilla. Nadie está hablando de pandilla aquí. Estamos hablando de leyes de democracia, de quebrantamiento de la Constitución. ¿Quién habló de pandilleros y del SECOP? Aquí nadie. Nadie lo está condenando por ser el hombre duro que metió preso a los delincuentes. No. Estamos condenándolo por haber violado su Constitución. Porque la asamblea de él, que es mayoría, sin contar con el pueblo, sin hacer un plebiscito, fíjate que no hicieron una consulta popular ni nada, fue su asamblea. Esto es así, que este decreto ponga aquel, quita el periodo, ya no hay repechaje, segunda vuelta político, ya te puedes reelegir eternamente, ya tú eres el candidato. ¿Quién contra ti? Nadie. Pero eso lo consultaron con el pueblo. Hubo un plebiscito en el pueblo. Le permitieron a los partidos políticos, opositores, salir a hablar con la gente y decirle el peligro que esto entrañaba. No, de facto, no es así, es una dictadura. Es una dictadura. Para tú reformar la Constitución de un país tienes que consultar al pueblo.
que es de donde emana el poder, la soberanía de esta Constitución, emana del pueblo, no de la Asamblea Legislativa, no de la Corte Suprema de Justicia, no del oficialismo, no de Bukele, el redentor de la patria. Bukele es un dictador, más nada que eso, ya más nada. Escúchame, Yarek Sarmeño, escúchame esto. La Constitución de El Salvador, la que votaron todos los salvadoreños después de la guerra civil y el pacto político de los 90, en los días de Cristiani, no, esa Constitución no está a favor de ningún partido político. La Constitución de un país no está a favor de ningún partido político. Quiero que entiendas que la Constitución es la carta magna de una nación, es la que escribe la ley universal por la cual debe regirse el orden, la justicia, la democracia y la libertad de todos los salvadoreños. Esa Constitución no representa los intereses de ningún partido político. Ahora, cuando Bukele viene y la reforma para favorecer a su partido político. Esa Constitución que hoy tiene El Salvador, que ha sido reformada para representar los intereses del partido político de Bukele. Esa Constitución no representa los derechos del pueblo de El Salvador porque va en detrimento de los demás partidos políticos. ¿Ok? Estaba a favor de la libertad de los salvadoreños, mientras tanto todo el mundo la respetó. Sánchez Serén la respetó y por eso cumplió su periodo y se fue. La corrupción de él no tiene nada que ver con la ley escrita en la Constitución. La Constitución no se escribe para corrompidos ni corruptos, se escribe para dictar las pautas sociales. Era para cubrir a todos los salvadoreños, Arena, FMLN y el partido de Bukele. Pero cuando Bukele viene y mete la cuchareta allí y cambia los dictados para favorecer a su partido, ya esa Constitución está amañada. Es para defender los intereses del partido de Bukele que está en el poder, para darle a Bukele la posibilidad de que él se reelija eternamente, para favorecer el camino de su partido, en detrimento de los otros partidos políticos. ¿Entiendes cómo funciona? Pero como tú lo que tienes es una pupusa en la cabeza y tú piensas con el cerebro, y digo con el estómago por el hambre, entonces el cerebro no te da para pensar, ¿ok? Te equivocas, dulce capullo de anís, yo te arrancaré el orgullo como el minero a la roca. Me voy, los quiero mucho. No estoy hablando de Cuba. Nosotros no estamos hablando aquí de Cuba, ni de Venezuela, ni estamos hablando de lo que Bukele ha hecho en su país. Se aprovechó. Te voy a resumir cómo fue la cosa, mira. Bukele se aprovechó de que había un problema social muy grande, que era la inseguridad, y la combatió. A través de eso ganó una popularidad enorme, pero él no hizo nada. Bukele lo único que ha hecho es cumplir con su deber. Cuando un pueblo elige un gobernante, lo elige para que respete la ley, para que trabaje a favor de crear leyes y poner en acción leyes para que beneficien a todos los salvadoreños. Es a todos, no es a un grupo. Hoy su Constitución y sus leyes nada más lo benefician a él y perjudican a los otros grupos. Es como en Cuba, que el Partido Comunista nada más se benefician ellos. No hay espacio a la oposición. O eres comunista o no tienes espacio aquí. Y es lo que Bukele ha hecho. Reforma esta Constitución para que yo tenga el derecho eternamente a estar en el poder. Los demás no tienen derecho al poder, ya soy yo nada más.
Esta constitución representa los intereses del partido de Bukele. Antes no. Anterior a eso y anterior a él reformarla, aprovechando de su popularidad, representaban los intereses de todos los salvadoreños, al punto que estaba el oficialismo en el poder, pero como la constitución recogía los derechos de todos, ellos se fueron y él vino, porque había espacio para todos. Hoy nada más hay espacio para él y para su gente. Es una dictadura, mijo. Es una dictadura. Como en la constitución dice, toda persona tiene derecho a aspirar a la presidencia. El periodo presidencial se ejercerá por 6 años, un solo periodo. Ya. Y ahí hay para todo. Pero cuando tú estás en el poder y tú lo cambias para elegirte y reelegirte, volverte a elegir, nada más representa los intereses tuyos. Esa constitución no representa los intereses de los que están en contra del partido de Bukele. Pero ahora, como tú estás en contra de Bukele, tú estás a favor de las pandillas, tú estás a favor de los delincuentes y tú quieres que vuelva al pasado. No, estamos hablando de derechos, no de intereses. No es lo mismo derechos que intereses. ¿Entiende cómo funciona? Me voy, los quiero mucho. El hecho, en Venezuela hay elecciones libres también, ¿tú no viste cómo votaron? No se presentó el mundo. Mira a ver quién ganó. Ah, yo estoy equivocado. No, Trump no está en la misma, porque aquí no se ha reformado la Constitución. Bukele sí la reformó para beneficio de él. Bukele no reformó la Constitución de El Salvador para beneficio de los salvadoreños, para beneficio de su partido, para que le habilitaran un camino para él estar eternamente en el poder. Y como él tiene una popularidad enorme y siempre le mete al miedo al pueblo de que las pandillas volverán, los salvadoreños que han vivido un calvario con eso, es como el niño que el padre dice, viene el lobo, si no te come la comida, el lobo te come. Y el muchachito, por miedo a que el lobo se lo coma, se come la comida aunque no le guste. Y eso mismo está pasando en El Salvador hoy. Te acusan de... Es como los comunistas, te acusan de contrarrevolucionarios si tú no estás a favor de ellos. Los Castro en Cuba, si tú no estás a favor de lo que los Castro hacen en Cuba, tú eres contrarrevolucionario. En El Salvador es igual, lo mismo, la misma película. Tú lo que quieres es que vuelvan las pandillas, no estamos hablando de pandillas. Estamos hablando del quebrantamiento del orden constitucional que Bukele, el primer funcionario de la República que debió proteger esa constitución, que juró sobre esa constitución que la iba a proteger y defender, fue el primero que la violó para su conveniencia. Aprovechándose de que el pueblo le tiene miedo a las pandillas y de que tiene una gran popularidad. Se aprovechó de eso. ¿Quién es el traidor a la democracia? Bukele. ¿Quién es el que sabe lo que está haciendo? Bukele. Ahora se queda eternamente en el poder como un dictador. ¿Quién lo va a tener siempre en el poder? La ignorancia, el miedo del pueblo y su popularidad. Imagina, mijo. Albertico, te quiero, cuídate, mijo. Nadie está hablando aquí de salario mínimo, ni de bonanza económica, no estamos hablando de orden constitucional. Estamos hablando de orden constitucional. No estamos hablando de nada de eso. No estamos hablando de nada de eso, porque entonces ahora viene un dictador y le paga en dólares a todo el pueblo de El Salvador. Bueno, ellos ganan en dólares. Y ya. Ay, pero él me paga más. Pero ¿qué tiene que ver que te pague más con que es un dictador? Es un dictador y punto. Le gustó el poder, no quiere irse. Él no está ahí porque quiera al pueblo de El Salvador, él está ahí porque le gusta el poder, no quiere irse. Y él sabe que la única manera que tiene para estar eternamente ahí, de señor y dueño de todo El Salvador, es luchando contra los delincuentes, más nada. Más nada.
Pero Bukele en materia económica no ha hecho nada en El Salvador. El Salvador tiene 60% de la población en la pobreza. Y Bukele lleva como 6 u 8 años en el poder y la economía de El Salvador no ha crecido absolutamente nada. Nada, el PIB no se dispara. 60% de la población del Salvador, 40%, perdón, de la población de El Salvador es pobre. 60% Honduras, primero Honduras y después El Salvador. No ha hecho nada en materia económica, absolutamente nada. Que estaba viendo yo la cifra del Banco Mundial el otro día. 40% de los salvadoreños son pobres. Más pobres que los panameños, más pobres que los costarricenses, más pobres que los nicaragüenses. 30% de los nicas son pobres. 20% de los panameños son pobres, 80% viven mejor. Y en Costa Rica solamente el 18%. Los salvadoreños son más pobres que los nicaragüenses. Y Bukele ya lleva como 6 años ahí metido. Que nadie lo condena por haber luchado contra el crimen, no. Lo alabamos por eso. Pero no ha hecho nada. Ha cumplido con sus deberes, ese es su deber. El deber de un padre es buscar comida para sus hijos. Y buscar hogar y protección, más nada. No ha hecho nada más Bukele que cumplir con su deber. Pero ahora quiere el premio a su trabajo. ¿Cuál? El poder eterno en El Salvador. Y tiene 38, 40 años. Le quedan 30 años en el poder. ¿Tú te imaginas en 30 años cómo se va enquistando el autoritarismo en ese corazón y en esa mente? Va a llegar un momento en que va a ser como Machado en Cuba, que esto es mío porque es mío, no es tuyo, es de los salvadoreños. La grandeza del Salvador no está en Nayib Bukele, está en el pueblo de El Salvador, nosotros el pueblo. De ahí emana el poder y la soberanía. Somos nosotros los salvadoreños, no Nayib Bukele, ni Osiris Luna, ni el presidente de la Policía Nacional Civil, ni nadie de eso. ¿Me entiendes? Me voy, los quiero mucho. Te equivocas, te equivocas. Dile a Nayib Bukele que yo lo invito, al encapuchado, a un debate en las redes sociales. El que está mirando las redes sociales, señor honorable presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, yo lo invito a usted a un chat abierto a nivel internacional para debatir sobre el tema de la democracia en El Salvador y el quebrantamiento del orden constitucional en su país por la reelección indefinida de la que usted se ha hecho dueño eternamente. Yo lo convoco a usted a hablar con usted. Lo invito a que tengamos usted y yo un debate públicamente. Háganle llegar, yo, señor Nayib Bukele, le invito a un debate público para tocar el tema de la reelección indefinida en El Salvador. Dado que usted se proclama el Salvador del Salvador. En otras palabras, usted ha dicho que sin usted El Salvador no funciona. ¿Dónde queda el concepto de soberanía? Nosotros, el pueblo del Salvador. Usted es el libertador y el salvador. En otras palabras, usted es el Mesías redentor del Salvador. En otras palabras, sin usted se nos acaba la nación salvadoreña. Es eso, ¿verdad? Murió Monseñor Arnulfo y ahí siguen los salvadoreños. Pasó Alfredo Cristiani y ahí siguen los salvadoreños. Pasó Funes, pasó Chafik Ándala y ahí siguen los salvadoreños. Y cuando usted pase también seguirán allí. Soy cubano, Mauricio, soy cubano.
Caballero, voy a volver a decir lo mismo. A ver, voy a hacer un resumen de mi directa y me voy. Aquí no estamos cuestionando si Bukele es buena persona o es mala. No estamos cuestionando si él hizo un buen o mal trabajo. Todo el mundo sabe el trabajo que ha hecho el presidente Bukele a favor de su pueblo. ¿Dónde está el problema de todo esto y dónde está el peligro? Que ustedes no entienden de esto. El peligro está en que el primer error que puede cometer un pueblo es permitir que un populista, porque Nayib Bukele es un populista. ¿Qué cosa es un populista? Un hombre que goza de gran popularidad, de aceptación por su buena gestión en el gobierno. Pero el pueblo de El Salvador tiene que entender que Bukele no ha hecho nada extraordinario, ha cumplido con su deber. Yo tengo una empresa, la empresa es el pueblo de El Salvador, y el pueblo, que es el dueño de esa empresa, llama a una persona para que lo administre. Pero no es para que se robe el poder, ni el dinero, ni los activos de la empresa, ni cometa abuso contra los empleados. Es para que obre con justicia, con honestidad, haga crecer la empresa y la deje mejor de como estaba. Bukele ha dejado el país peor que como estaba, porque antes tenían inseguridad, pero había democracia y había libertad. Hoy tienen seguridad, pero no hay democracia y no hay libertad. Ahora todo lo que se levante en contra del trabajo del gobierno de Bukele es enemigo declarado del oficialismo. No pueden entender eso. No les cabe en la cabeza eso. ¿No lo entienden? Que tú no puedes acusarme a mí de ser enemigo tuyo solamente porque yo cuestione tu forma y manera de gobierno. Yo tengo que ser imputado frente a la ley cuando ya haya violado la ley. Pero tú no me puedes satanizar a mí como Bukele. Mira cuál es el discurso de Bukele. No, porque ellos lo que quieren es que vuelva el pasado y la corrupción y las pandillas. Sobre esa realidad, que es una verdad, le mete miedo al pueblo de El Salvador y justifica su permanencia en el poder. Ahora, si él fuera un gobernante pragmático, práctico y limpio, se paraba y decía, espera un momento. No, señor. No es saludable para la nación salvadoreña que yo me quede con el poder eternamente. Ahí hay otras personas que también tienen sueños políticos. El único que tenía sueños políticos en El Salvador es Bukele. Al Bukele de reformar la Constitución y a cambiar las leyes, lo único que ha hecho es robarle el sueño a otras personas que aspiraban a hacer lo que Bukele es hoy. Bukele le ha impedido a otras personas que querían aspirar a la presidencia que ya no pueden soñar más. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Entiende? Él le cerró la puerta a los demás que querían soñar con ser presidente. Porque ¿quién va a competir contra la popularidad de Bukele? ¿Y quién va a competir contra el círculo de poder estatal de Bukele, donde la fiscalía es de Bukele? El Consejo Nacional Electoral es de Bukele. Los cantones, los municipios son de Bukele. Y la Asamblea Legislativa es de Bukele. Y el oficialismo y todo el aparato de seguridad nacional, Fuerza Armada y Policía Civil son de Bukele. No hay gane. Es todo el poder del Estado en un individuo. Eso es un cóctel letal para una nación. Todo el poder del Estado en un individuo. Como el Partido Comunista en Cuba, todo es de nosotros. Mira lo que ha pasado en Cuba. Mira lo que ha pasado en Venezuela, que tanto criticamos a Maduro por una razón simple. Todo el poder del Estado en manos de un individuo. Mira lo que pasó con el vecino Nicaragua. Todo el poder del Estado en manos de un individuo. Y es lo que está pasando en Nicaragua hoy. Todo el poder del Estado en manos de un individuo. Es un cóctel letal para la libertad y la democracia. Acaban de asesinar la democracia y la libertad del pueblo de El Salvador. Ahora todo depende de las decisiones que tome Bukele. Ya el pueblo no decide nada. Y ya la Asamblea Legislativa no va a decidir nada porque es de la misma tropa de Bukele. Ahora las ovejas están a merced del lobo. Todos son lobos y los lobos no van a conspirar contra el lobo.
Ahora gobierna en Venezuela, digo, en El Salvador los lobos o las ovejas. Todos son ovejas, todos son lobos. Los que están en la Asamblea Legislativa son del bando de Bukele. No hay nadie que sea en contra, todo el mundo está a favor. Completamente. Un atropello total a la libertad. El primero que debió respetar la ley fue él y la violó él mismo para su beneficio. Para quedarme yo eternamente en el poder. Porque yo soy el Salvador. Sin mí este pueblo no puede vivir. Yo soy lo mejor que le ha pasado. Desde Arnulfo Romero no había nada como yo aquí. Ese es el mensaje que Bukele le ha dado. No, y que si tú quieres te los mando para allá y te los mando de dos en dos, metiéndole miedo al mundo. No tienes que mandar a nadie. Ya no lo sancionaron los tribunales. ¿Cuánto le echaron? 170 años. ¿Cuánto llevan allí? 6 meses. Le faltan 169 años, 4 meses. Ya más nada. Más nada que eso. Pero como tienen miedo los salvadoreños de que venga otro gobierno y lo suelte, pues entonces imagina. Cuando debieron ir a la Asamblea y poner un artículo de la Constitución que dijera: los pandilleros no pueden salir más de libertad hasta que no cumplan el último. Ahí estaban las leyes para eso. No, la Constitución dice que tú no los puedes poner en libertad. Más nada. Y yo me retiro y que venga otro. Ahí están las leyes. ¿Me entiendes? ¿Tú sabes por qué pasa esto? Porque estas repúblicas de Centroamérica y de Hispanoamérica son bananeras. Eso en Suiza no pasa. Ni pasa en Finlandia, ni en Luxemburgo. Eso no pasa en Reino Unido, ni pasa en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en Japón, ni en Singapur, ni en Israel. Pero como en estos países estamos acostumbrados a que los gobierna un caudillo, el pueblo de Salvador no es la excepción. Un caudillo los gobierna, como gobierna un caudillo a lo largo y ancho de México a la Patagonia. Los quiero mucho, me voy. Que Dios los ayude, ¿ok? Ah, porque la gente quiere, la gente prefiere una prisión segura a una libertad peligrosa. Más nada que eso. Vete a Corea del Norte. En Corea del Norte no hay pandilla. Vete a Corea del Norte, un país tranquilo, todo el mundo tiene salud, educación. Son más pobres los salvadoreños que en Corea del Norte, no hay libertad. ¿Hay libertad? ¿Hay libertad en El Salvador en este momento? No hay libertad ninguna. Tú no puedes luchar contra Bukele. Te acusan de enemigo de los salvadoreños. No hay ninguna libertad en El Salvador. Se acabó la libertad en El Salvador. No estoy hablando de delincuentes que te haga algo. No estoy hablando de eso. No estamos hablando de eso aquí. No estamos hablando de delincuentes. Usted ha cambiado su libertad por una prisión segura. No estamos hablando de eso aquí. Yo pregunto al pueblo de El Salvador que está ahí, que me están oyendo. Bukele consultó con el pueblo para reformar la Constitución. Él consultó al pueblo. Se hizo un referéndum. Se hizo un plebiscito. Se fueron a las urnas. Se consultó y se convocó una consulta popular. No se hizo nada de eso. Fue su gente directamente a la asamblea. No dejaron respirar a nadie. Le metieron 3 decretos y ya. No es así. Me voy. Hasta mañana, caballeros. Un abrazo.